Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Detrás de todo lo que nosotros hacemos hay un porqué, hay un algo, bueno o malo. Detrás de todo lo que usted hace en la vida hay un porqué. ¿Por qué hace lo que hace? El miércoles hablamos de por qué me casé y para qué me casé. Y decíamos cómo después de 2 o 3 meses uno dice, ¿por qué me casé con este? Pero ya te casaste. ¿Para qué me casé? Sí, cuando usted hace algo, hay algo detrás de lo que hace. Por ejemplo, hay quienes hacen cosas por envidia. Por pura envidia lo hacen. Hay quienes hacen cosas por celo. Lo hacen por, no, yo no me voy a dejar. Si este hizo esto, yo voy a hacer esto también. Si este tiene este negocio, voy a poner uno igual. Por celo. Aún la palabra dice que hay quienes están en el ministerio por ganancia deshonesta, por hacer dinero del evangelio. Hay quienes está, esto es bíblico. ¿Por qué está en el evangelio? Para hacer dinero. Y hay quien lo está haciendo, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Otros porque son ambiciosos y quieren hacer dinero. No les importa a costa de qué. Se vuelven en el narcotráfico, se vuelven vendiendo droga con tal de hacer dinero. Porque quieren tener dinero. Hace unos días me sentía enfermo. Y de esas cosas que lo que uno siente en el cuerpo, no puede uno dormir. 2 de la mañana, estaba despierto y no podía dormirme. Y eso de dar vuelta y vuelta en la cama y despertar a la señora. Pero hice algo que yo creo que todos nosotros debemos hacer. No meramente cuando estamos enfermos, sino cuando estamos pasando por situaciones que no debemos pasar. Y me puse a pensar, de cuando en cuando pienso, hermano. Me puse a pensar, ¿por qué estoy enfermo? Why I'm sick? ¿Por qué estoy enfermo? Como cuando usted tiene problemas en su matrimonio, ¿por qué peleo tanto en mi matrimonio? Es una pregunta que hay que hacer, que es válida. ¿Por qué no estoy feliz en este matrimonio? Y no echen la culpa a la esposa, ¿no? No, es uno. ¿Por qué estoy enfermo? Y cuando eso viene a la mente, vienen muchas respuestas a esa pregunta. Bueno, la número 1 es por pecado. Porque uno puede enfermarse por pecado. Pero note, no toda enfermedad es pecado, por favor. En su origen, toda enfermedad es por pecado. Gracias a papá Adán y a mamá Eva. ¿Por qué estoy enfermo? Bueno, y me examiné. Y sí, muchas veces nos hemos enfermado por pecado. Y le pedí a Dios perdón. Traté de acordarme de algún pecado inconfeso y si no es por pecado, a veces puede ser por amargura, bitterness, make you sick in your body. La amargura te hace enfermo en tu cuerpo. Eso está probado médicamente. Y me examiné, ¿habrá amargura en mi corazón? ¿Estaré amargado contra alguien?
contra mi papá, contra mi mamá, contra mis hermanos, contra mis hijos, contra mi esposa. Habrá amargura. ¿Sí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por pecado, por amargura? O tal vez no estoy comiendo lo que debo comer, porque también eso nos enferma, ¿verdad, hermana Rufina? Comer lo que no debemos comer nos enferma. Mucho menudo te enferma. Te sube el colesterol. ¿Sí? Hay comidas que enferman. La carne de cerdo es muy mala, enferma. Por más ricos y tronadores que sean los chicharrones, enferman. ¿Será que no estoy comiendo bien y por eso estoy sintiéndome como me siento dentro de mi cuerpo? No estoy comiendo bien. ¿O me estoy descuidando? ¿No estoy descansando suficiente? ¿No duermo suficiente? Yo tengo ese no problema, pero debido al programa de oración, si ustedes se dan cuenta, terminando el culto de la noche, el domingo en la noche y el miércoles en la noche, el pastor Ballesteros se desaparece. No es porque no quiera saludarlos, es porque tengo que ir a acostarme, porque me levanto a las 4 de la mañana para estar aquí a las 5 en el programa de oración. Que no es carga, para mí es un gozo, pero eso poco a poco va afectando el cuerpo. Está usted descuidando su cuerpo, estoy descuidando mi cuerpo, no estoy descansando suficiente, no estoy durmiendo suficiente, no estoy comiendo bien, hay amargura en mi corazón, hay un pecado encubierto en mi corazón. ¿Por qué estoy enfermo? Estaba yo ahí. ¿Qué gana uno? ¿Qué gana uno estando enfermo? Se vuelve uno egoísta porque ahora todo está alrededor de uno. Quiere que lo ayuden, quiere que todo esto. Y comencé a orar. Pero me vino a la mente personas que están más enfermas que yo. Oré por Elizabeth. Oré por hermanas que están peleando cáncer. Oré por mi hermana Ofelia, que está muy malita de su sistema circulatorio en sus piernas. Oré y dije, hay algo bueno en la enfermedad. Me lleva a pensar en alguien más que está peor que yo, que está más enfermo que yo, porque dice la palabra que los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, todo, aún el estar enfermo. Hay un propósito divino, aunque la enfermedad no sea de Dios. Dios trabaja para algo y por algo. Y comencé a interceder por otros enfermos. Pero luego dije algo. Odio esta enfermedad. Odio este dolor en mi cuerpo. Lo odio. No lo quiero. Lo aborrezco. Lo rechazo. Comencé a decirlo. Y de pronto el Espíritu Santo habla dentro de mí, me hace sentir algo y me dice, está bien que odies, que aborrezcas el dolor que tú tienes, pero sería mejor que odiaras y aborrecieras el origen de lo que tú tienes. Odiar y aborrecer el origen de la enfermedad. Y entonces tenemos que llegar a Génesis capítulo 2, donde Dios lo dice y se lo busca, donde Dios le dice a Adán, de todos los frutos del huerto puedes comer, de todos, coma lo que quieras. Y el versículo 16 le dice,
17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Note, de todo puedes comer, de este no, porque el día, el momento, el instante que comas de él, ciertamente morirás. Y ahí comenzó el problema de la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, hermano. La enfermedad no es de Dios. Dios no se goza poniendo diabetes. Dios no disfruta enviando cánceres. Dios no se ríe cuando te da un ataque al corazón. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad tiene una raíz que se llama desobediencia a Dios, que incluye, que es pecado. De ahí viene la enfermedad. Y entonces debo yo aborrecer el pecado. Tenemos que, hermanos, nos hemos hecho tan llevaderos con todo. Nos reímos del pecado. Miramos el pecado y se nos hace chistoso. Se nos hace un juego, aún en la iglesia. Y Dios me decía, ese dolor que tienes, qué bueno que lo aborreces, pero aborrece lo que causa ese dolor en su origen. Al mismo diablo. Odia al diablo, aborrece al diablo, rechaza al diablo, no quieras nada con el diablo. Porque él fue la fuente del pecado de Adán y Eva. Sí, pero ¿qué hacemos nosotros? Jugamos con el diablo. Jugamos con las cosas de Satanás. Jugamos con las mentiras del engañador. Yo estoy hablando de mí, hermano. Y he comenzado a maldecir. Y he comenzado a decirle, Dios, ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame. Cada vez que yo peque, Señor, ayúdame a reconocerlo y a aborrecerlo, a maldecirlo. Ayúdame, Señor, a que cada momento que yo reconozca que el diablo me está usando para hacerle daño a Gloria o hacerle daño a mis hijos o hacerme daño a mí, ayúdame a reconocer y maldecir a ese maldito diablo. Porque el día que comas de él morirás. Y cuando comió, murió. Y recuerde que tenemos 3 muertes. Nosotros tenemos 3 muertes. En aquel día que Adán comió eso, murió en primer lugar espiritualmente. La vida de Dios que había en él se perdió. Se perdió. Esa relación preciosa. Y por eso, hermano, reuniones como la de esta mañana, como la de esta tarde, donde uno como que respira a Dios, hay que disfrutarlas. Porque ese es el Edén. Esa mañana estuvo glorioso. Es el Edén. Pero Adán murió espiritualmente. La presencia de Dios en él se echó a perder. Ahora se esconde de Dios a cambio de tener relación con Dios. Ahora Dios lo echa de su presencia. Número 2, le llega la muerte física. Bíblicamente la Biblia dice que los años de nuestra edad son 70, todavía 80, y ya en 80 se ponen un poco complicados. Pero son de 70, 80 años. Si usted ha vivido más de eso, 90 o está cerca de los 90, dele gloria a Dios. Esa es la segunda muerte, la muerte física. Y la tercera, la muerte eterna. La condenación eterna. El infierno. Y entonces, desde Adán y Eva, hermano,
el día que usted nace, nace para morir. Ahorita aquí usted y yo estamos muriendo. Cada segundo que pasa, estamos más cerca al cementerio que hay un segundo pasado. Cada segundo. Ayer 13 personas bajo el tornado, los tornados en Oklahoma, que amanecieron sin pensar morirse, pero que ya no están en la tierra. Mueren los niños y mueren los ancianos, y mueren los ricos y mueren los pobres, y los presidentes se mueren y los médicos hay que enterrarlos también. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Por eso era importante prepararnos para la muerte. Saliendo de aquí o aún aquí, la enfermedad está al acecho. Está a ver cómo nos afecta. ¿Ve? Está llegando a todos para traer muerte. Es inevitable, hermano, la muerte. Y viene por enfermedad, a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Pero mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, ¿ve? Adán, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, gloria a Dios. Porque así como en Adán todos murieron, o todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La muerte es para todos. La resurrección no es para todos. Porque la Biblia me habla entonces de una esperanza bendita de que hay vida después de la muerte. Pero mientras estamos en la tierra, hermanos, estamos bajo esa maldición. Y no importa, hermano, qué tanta maldición yo levante, un día van a hacer mi funeral porque estoy bajo la maldición del Edén. Estoy bajo la maldición del pecado original. Y levante, cancele maldiciones, las que quiera. Pero un día, si usted está vivo y quiere ir a mi entierro, usted va a estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa maldición y no hay salida. Entonces tenemos que odiar al diablo. Tenemos que odiar el pecado. Desde su origen, la desobediencia de Adán y Eva. Pero tenemos que odiar nuestros pecados. Porque a veces mi pecado, se lo vuelvo a repetir, me enferma. ¿Cuántos no están enfermos de SIDA por su pecado? ¿Cuántos no están enfermos del hígado por el uso de droga? ¿Cuántos no están enfermos del pulmón por el cigarrillo? ¿Cuántos no están enfermos de enfermedades venéreas por abuso sexual? El pecado no es un juego, hermanos. No es un juego. No es nada chistoso cuando el hijo llega a la casa con los ojos rojos porque ha estado fumando marihuana. No es chistoso, es el pecado. Y hay que odiar el pecado nuestro, mi pecado. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 32. David ha pecado. Y David tiene su pecado escondido. No lo ha confesado. Versículo 3. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor, mi fuerza se me acabó, se convirtió en sequedad de verano. Sí, mientras yo estaba con mi pecado inconfeso, me fui secando. Me sentía que me moría dentro de mí.
me sentía seco. Pero cuando lo confesé, cambió la cosa. Entonces tenemos que odiar nuestro pecado. Hay un hombre que Cristo lo sana. Si quiere irlo allá para que lo mire y marque en su Biblia, Juan capítulo 5 versículo 14. Cristo lo sana. Y es muy importante. No le dijo a todos los paralíticos esto, no le dijo a todos los enfermos esto, pero a él sí le dijo: has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, pero yo te doy un consejo: no peques más, porque algo peor te puede venir. Yo puedo inferir que por pecado el hombre estaba enfermo y recibió su milagro, pero con una advertencia: te puede ir peor si vuelves a andar en lo que tú andabas. Y entonces tenemos, hermano, que odiar el pecado en nosotros, odiar el pecado en nuestros padres, hermano. Muchos de nosotros tuvimos padres alcohólicos, tuvimos padres pervertidos, tuvimos padres borrachos, tuvimos padres brujos, hechiceros, hechiceras. Y tenemos, hermano, que odiar el pecado que nuestros padres vivieron, practicaron. Sabemos que hay transferencias, que hay herencias. Cuando hay un padre borracho en el pasado de uno, está siempre ese espíritu de alcoholismo buscando a cuál de los hijos atrapar para que también sea un borracho como su papá. Son herencias. Y tenemos que odiar el pecado de nuestros padres. Odiarlo. Mi padre era un hombre muy, muy mal hablado. Todo lo que hablaba eran maldiciones. Y odio las maldiciones, no las puedo oír. Por eso es que ni a las películas voy, porque muchas películas están llenas de maldiciones. Y pagar para oír maldiciones no voy a pagar. Odio las maldiciones, odio las groserías. Siempre recuerdo ahí en el centro de la ciudad una vez que me subí a un elevador y habían dos hombres hablando, pero era pura porquería. Y ahí en el elevador comencé a decir: aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Si ellos tienen derecho a decir groserías en público, yo también tengo derecho a alabar a mi Dios en mi público. Yo odio las groserías, porque mi papá fue un grosero. ¿Sí? Odiar los pecados de nuestros antepasados. Si usted sabe que practicó él, ódielo, hermano, ódielo, ódielo. Y mi problema con mi pecado es que si no lo odio, mis hijos pueden recibir influencia. Pero ante todo, vuelvo a decirle, hermano, odiemos al diablo. Odiémoslo, por favor. Hechos 10:38 dice la palabra que Cristo vino a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo mismo, porque el diablo causa enfermedad, el diablo causa opresión, el diablo causa depresión, el diablo causa obsesión. Y tenemos que odiar al diablo, hermanos. Y cuando digo a odiar, me refiero al aborrecimiento, al no querer nada de él, ni nada con él. Sí. Vivimos en un mundo, decía el hermano David, influenciado espiritualmente, hermano, en lo negativo. Si usted lee las encuestas, el problema número uno del pueblo hispano es la diabetes.
El problema número uno del pueblo afroamericano, los negritos, los de color, es la diabetes. Y tenemos entonces que odiar a la enfermedad. Si usted tiene una esposa que sufre de diabetes, si usted tiene un esposo que sufre de diabetes y sabe cómo afecta al cuerpo, yo sé, esposo, que usted odia la diabetes, la odia, la odia, la odia, por lo que le está haciendo a su esposa. Usted ama a su esposa y usted odia. Yo odio la borrachera, yo la odio, porque cierro mis ojos muchas veces y me acuerdo de mi padre borracho golpeando a mi madre y odio la borrachera. Y si algo oraba siempre era: Padre, no permitas. Yo probé la borrachera y el Señor me salvó. No permitas que ninguno de mis hijos caigan en la trampa del alcohol. Y oro y le ruego a Dios: Dios, no permita que Carlos, no permita que Joseph caigan en la trampa del alcoholismo. Lo odio por el daño que hace. Odie el cáncer por el daño que hace, ódielo. Odio el SIDA. Yo no sé si usted ha visitado a una persona con SIDA en el hospital, pero cuando ve la piel pegada a los huesos, usted tiene que odiar esa maldita enfermedad de SIDA. Tiene que odiarla, tiene que aborrecerla por el daño que hace. Ojalá que seamos una iglesia que aborrezcamos el pecado, una iglesia que aborrezcamos la enfermedad, la aborrezcamos por el daño que hace. Si usted ha visto la destrucción de la enfermedad en su familia, ódielo. No, por favor, no acariciemos la enfermedad. Mi diabetes no es suya, nunca diga mi diabetes. Mi artritis no es suya, nunca diga mi artritis. No es suya, no se adueñe de eso. No aborrézcala. Mi presión que anda mal, no. Sí hablamos, pero a veces nos acostumbramos a la enfermedad. No, es que pues Dios querrá que, no. Yo no sé si querrá o no querrá, pero no la quiero. Yo la odio. Y yo en mí, yo no creo que la quiera, que Él quiera. Pero yo la odio. Nos hemos hecho tan pasivos ante el pecado. Y mire cómo el diablo ha trabajado en nosotros, hermano. Hoy está normal ver en las telenovelas homosexuales. Y las vemos, las telenovelas. Hoy está normal ver adulterio, fornicación, este que anda con la esposa de aquel, la esposa de aquel anda con este. Normal, las vemos y pasamos el tiempo viendo las telenovelas, porque ya se nos hizo normal. Pero cuando vemos un hogar destruido por nuestro error de inmoralidad sexual, no podemos, hermanos, divertirnos viendo adulterio en la telenovela. ¿Por qué? Porque tengo hijos que han sufrido por causa de mi pecado inmoral. Porque hemos pasado por un divorcio por causa de la inmoralidad de un hombre o de una mujer. Porque hemos visto hogares destruidos. Ahora, Dios perdona el pecado, no reciba condenación. Por amor de Dios, no reciba condenación. Yo he pecado y le he pedido a Dios perdón por mi pecado, pero ahora estoy en una situación de odiar por el daño que hace. No meramente a alguien más, sino a mí, y lo que es peor, a mi relación con Dios. Entonces, por eso tenemos que tomar una actitud de rechazo, hermano, contra todas estas cosas. Rechazar la injusticia, rechazar las drogas, hermano. Rechacémoslo, hermano. Rechacemos el aborto. Yo no sé cuántos piensan en los abortos, pero yo tengo siempre carga por los abortos y me siento culpable de abortos por no orar,
Me siento culpable de que el consumo de droga aumenta por no orar, por no interceder. Tenemos que tomar una actitud, hermano. Odiar la pornografía, el daño que está haciendo en tantos hombres. Usted lee en los periódicos cada rato hombres policías, hombres abogados, hombres con profesión, hombres educados llevados a la cárcel porque se encontró pornografía infantil en sus computadoras. Hay que odiar eso, hermano. Hay que rechazar eso. Hay que pararnos en oración contra eso. Ay, hermano Ballesteros, ese es el mundo, sí es el mundo, pero yo no soy de este mundo y tengo un encargo celestial en esta tierra de ser un intercedor, hermano. Si no lo era, le he pedido perdón a Dios, pero ahora quiero serlo. Ahora quiero serlo. Y tenemos que hacerlo como iglesia, hermanos. Tenemos que hacerlo. Sí, gentes que han sufrido consecuencias han cambiado eso para bien. Yo les he dicho de la señora Hildebrand. Ella fue la que creó MADD, M-A-D-D, M-A-D-D, Mothers Against Drunk Drivers. Un chofer borracho le mató a su hijo. ¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue contra los choferes borrachos. Contra los choferes borrachos, sí. Ahora aborrece a los choferes que manejan bajo la influencia de alcohol. Y qué bueno, y es lo que necesitamos, hombres y mujeres. Y cada vez, hermano, cada vez que una persona que ha matado a alguien manejando borracho va a la corte, ahí está una representante de MADD. Esa representante quiere asegurarse que el juez manda a la cárcel a ese borracho. Y cada vez que un drunk driver aplica for parole para salir de la cárcel, hay una representante de MADD diciendo al señor juez, él no merece salir a la cárcel, de la cárcel porque es un drunk driver. No, pero ya tiene 5 años, no importa, cometió un crimen. Sí, ve cómo lo negativo que nos pasa nos puede llevar a hacer algo positivo y convertirnos en hombres y mujeres que si hicimos esto, ya no lo voy a hacer. Ahora voy a pelear contra eso. Si pasé por un divorcio, ya nunca más me vuelvo a divorciar. Ahora voy a ayudar a los que están pasando por divorcios. Si fui esclavo de la droga, ya no voy a caer. Ahora voy a buscar a drogadictos para decirles, yo era así, pero Dios me cambió. Si usted pasó por un aborto y sintió el dolor de perder a una criatura, ya le pidió perdón a Dios, Dios te perdonó. Ahora, cuando mira a una jovencita y usted escuche que quiere abortar, corra y dígale, no abortes. Sí, ahora te conviertes en una mujer, en un hombre, un instrumento de bendición. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Y esa es la iglesia, por favor. Eso somos nosotros. Si usted un día caminando en la obra de Dios se descarrió, se fue al mundo y por su misericordia Dios te trajo al camino otra vez, ahora estás viendo. Si ves a un hermano que se está descarriando, tú corres. No lo hagas. Yo lo hice. Por favor, no lo hagas. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Eso es aborrecer el mal. Eso es amar el bien. Mujeres que han sido violadas, que ahora pelean contra los violadores. Mujeres que han sido abusadas, ahora pelean contra el abuso. Mujeres que han sido golpeadas, ahora pelean contra los hombres que golpean a las mujeres. Sí, eso es lo que hay que hacer. Hay un hombre que a mí me ha impactado mucho. Yo leo sus libros y leo sus sermones. Se llama John D. Lake. Hermano Lake, un tremendo evangelista, ya falleció. Dios lo usó mucho en sanidades.
El papá y la mamá de John D. Lake tuvieron 9 hijos. Papá y mamá saludables. Pero tuvieron 10 hijos. 9 hombres y una mujer. De un padre y una madre saludable. Pero poco a poco, uno a uno, sus hijos, sus hermanos, fueron muriendo. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. 8 hermanos muertos. 8. Él se casó. A los 2 años de matrimonio le encontraron a la esposa tuberculosis. A los 3 años la esposa tenía ahora problemas de corazón. Y le habían dicho que iba a morir. Mientras cuidaba a su esposa de tuberculosis, le llamó la mamá y le dijo: hijo, ve a visitar a tu hermana. Está muy enferma. Está muy enferma. 8 hermanos muertos y ahora su única hermana enferma. Dice la historia que se fue a ver a su hermana. Y cuando entró al cuarto de su hermana, le entró una indignación, hermano. Dice que algo sobrenatural lo sobrecogió. Le entró una indignación, le entró un enojo, le entró una rabia, por decirlo así. Dijo: oh no, no quiero saber de una hermana más muerta. Ya son 8, yo no quiero más uno más muerto antes de tiempo. Y dice él, que en su coraje dijo: yo no voy a permitir que la muerte se lleve a mi hermana. Él había sido sanado de reumatismo. Y él dijo: lo que hice para que Dios me sanara, lo voy a hacer por ella. En su ira contra la enfermedad, comenzó a orar. Y a orar por su hermana. Y a orar. Dice que un día, guiada por el Espíritu, el hermano se metió al cuarto. Y comenzó a proclamar sin darse cuenta: mañana a las 9:30 de la mañana estará sana. Mañana a las 9:30 de la mañana estará sana. Y daba vuelta alrededor de la cama, diciendo: mañana a las 9:30 de la mañana será sana. Mañana a las 9:30 de la mañana será sana. Llegaron las 9:30 de la mañana. Dice que comenzó él con un enojo, con una furia, con una ira contra la enfermedad. Comenzó a esa hora a decir: estás sana, maldita enfermedad, te largas. Son las 9:30 y te dije que te iba a las 9:30 y te largas, y te largas. Y le gritaba, aborreciendo la enfermedad. 9:30 de la mañana, su hermana abrió sus ojos y estaba sana. Pero ahora tenía la lucha de su esposa con tuberculosis. Regresó a su casa y dice que estaba orando por él, por ella, por su esposa, muy cargado, maldiciendo la enfermedad. Y la esposa más y más enferma. Vinieron los pastores
a visitarle y a decirle: hermano Lake, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Dios quiere que llevarse a su esposa. Y él decía: no, no puede ser que mi esposa se vaya y que Dios quiera dejarme con 2 niños. Y agarró la Biblia. Usted sabe lo que es un hombre enojado. Y la tiró en la hoguera. Y cuando la tiró en la hoguera, la Biblia cayó abierta en Hechos 10:38. Le llamó la atención Hechos 10:38, de cómo Cristo vino, ya lo dijimos, a liberar a todos los que estaban oprimidos por el diablo, ungido por el Espíritu Santo. Digo: entonces es usted diablo. Es usted diablo, y te odio, diablo miserable, y te rechazo, maldito diablo, y te maldigo, maldito diablo, y diablo, perteneces a la derrota. Y bueno, le echó al diablo cuanto quiso, hermano. Odiando al diablo, odiando al diablo. El Señor hizo el milagro en su esposa. Se acordó del pasaje de Lucas cuando Jesús dice: esta mujer atada por el enemigo, Dios le reveló que era un ataque directo del diablo. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? ¿Qué hay detrás de su corazón? ¿Qué arde en su corazón cuando ve a un drogadicto? ¿Qué arde en su corazón cuando ve a un homosexual? ¿Qué arde en su corazón cuando ve a un borracho? ¿Qué arde en su corazón cuando ve a un hombre insultando a una mujer o una mujer insultando a un hombre? ¿Qué arde en su corazón cuando ve a padres abusando a sus hijos? ¿Qué arde en su corazón? ¿Qué arde en su corazón ahora que nos enteramos de el ataque de enfermedad sobre mi hermano David? ¿Qué arde en su corazón? ¿Qué arde en su corazón sabiendo que la hermana Eulogia ha sido atacada por un cáncer? ¿Qué arde en su corazón? ¿Qué arde en su corazón? ¿Qué arde en su corazón cada vez que ve a Elizabeth en la silla de ruedas? Cuando vuelo otra vez. Pues hermano, yo no tengo problemas, gracias a Dios. Yo tengo salud. Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro. No, yo no estoy hablando de usted. Estoy hablando de su corazón. ¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente su corazón? ¿Qué siente mi corazón, iglesia? ¿Qué sentimos? Marcos 1, y termino con esto. Y vino un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Qué tanta gente no habría visto a ese leproso? Leproso maloliente, quítate de aquí. Agarraban piedras y le echaban piedra para que no se acercara a la ciudad el leproso.
¿Qué sentía el corazón de ellos cuando viene un leproso? Asco, rechazo. Por eso te pregunto, ¿qué sientes en tu corazón cuando ves un borracho? ¿Qué sientes en tu corazón cuando ves a alguien tirado en el piso bajo el efecto de las drogas? ¿Qué sientes en tu corazón cuando sabes de que alguien está enfermo? Lepra. ¿Qué sientes en tu corazón cuando en el restaurante te atiende una persona homosexual? Oh, yo no voy a comer eso, es un homosexual que me sirvió. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes cuando ves una prostituta en la calle vendiendo su cuerpo? ¿Qué siente? Jesús no sintió lástima. Jesús había visto muchos leprosos. Jesús había visto el daño que la lepra hace, el olor que la lepra produce. Y cuando vino este leproso y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión. Eso es el corazón de un cristiano. Ese es el Espíritu Santo en la vida de un hijo, de una hija de Dios. Compasión. Compasión. No juicio. A lo mejor pecó y por eso está leproso. A lo mejor eso y por eso está leproso. ¿Qué importa? Yo odio la enfermedad, pero amo a la persona. Jesús odia la enfermedad. Jesús odia el pecado, pero ama al pecador, ama a la persona. Y Jesús, lleno de compasión, le tocó, le dijo: quiero ser sano. Lleno su corazón de compasión, le tocó y le dijo: quiero ser sano. Y al instante la lepra desapareció y quedó limpio. Quedó limpio. Odiemos el pecado, hermano. Rechacemos el pecado. Rechacemos la enfermedad. Odie el cáncer. Odie la artritis. Odie la diabetes. Odie la enfermedad que hay en su cuerpo. Ódiela, no la reciba. Y todos los días bendígase, bendígase, bendígase. Odie el pecado en otros, ódielo, pero tenga compasión por el pecador. Oremos. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.